Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presenta nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bienvenidos. Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra reunión y vamos a inclinar nuestros rostros en primer lugar para dar gracias a Dios porque estamos aquí. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has traído, Señor, con bien. Padre amado, tú sabes cómo están nuestros hermanos en este día, con cuántas cargas han venido, quizá con victoria, Padre. Tú sabes cómo han vivido esta semana, Señor. Te pedimos, Señor bendito, en esta mañana que tú nos acompañes, que tú nos dirijas, que tu presencia esté con nosotros, Señor, y que hables a nuestras vidas. Padre, que no nos vayamos a casa, Señor, sin una palabra tuya, sino que vayamos con el corazón cargado de tu palabra y con la demanda de obedecerla, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Pongámonos de pie para cantar una canción con humildad y sencillez de corazón. Presentemos ante el Señor. Y sencillez
Damos gracias a Dios por su grande amor, ¿verdad? Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 121. ¿Les parece si leemos mutuamente? Primero empiezo yo el primer versículo y luego ustedes, ¿ya? El título del Salmo es Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos tener un Dios vivo, real, al cual podemos clamar, al cual podemos acercarnos libremente y confiar que Él nos dará una solución a cualquier situación, cual sea la que estemos viviendo, porque Dios es fiel, aunque a veces no lo hace en el tiempo que esperamos, pero Él es fiel. Amén, hermanos. En este momento vamos a orar por nuestro hermano Gonzalo Colihueque y su familia, por el incendio sufrido en casa. No olvidemos que no debemos de tener nuestra mano aún para bendecirlo. Sé que ya pasó un tiempo del incendio, pero si podemos hacerlo, sigamos haciéndolo, ¿ya? Vamos a orar por esa necesidad, luego por la situación extrema de gravedad que están viviendo miles de cristianos y la comunidad yazidi en Irak. Vamos a orar para que el Señor permita encontrar una solución a la epidemia del ébola que avanza cada día en África, para que no se extienda también a los demás países, porque hay muchas personas que están yendo a visitar cuál es la problemática y luego tienen que salir para buscar ayuda, que ellos tampoco no lleven esa epidemia a sus países, para que no se extienda. Luego vamos también a orar por nuestra hermana María González, que es nuestra hermana que trabaja en escuela dominical, por su salud. Se encuentra un poquito enfermita y ella necesita que nosotros la apoyemos también en este tiempo de prueba. Igualmente vamos a orar por el papá de nuestra hermana Ruth Chávez. Él está muy enfermito, él se llama Francisco Chávez, ¿ya? Y para que el Señor le dé fortaleza a nuestra hermana Ruth y para que Dios haga un milagro en la vida de nuestro hermano, ¿ok? ¿Les parece si nos unimos como de 10 en 10 aproximadamente? Hagamos círculos y ahí oramos por estas peticiones y luego nos va a levantar la oración nuestra hermana Pérsida. Amén. Gracias.
Padre Celestial, como iglesia en esta mañana, nos presentamos delante de tu presencia, sabiendo, Señor, de que tú tienes en cuenta nuestras peticiones y tú eres amplio en amor y misericordia para responderlas. Oh Señor, llegamos al trono de tu gracia, reconociéndote como nuestro Dios, adorándote, dando toda nuestra alabanza y petición, Señor, ante tu presencia. Y en este momento, Señor, como iglesia, queremos pedirte por diversas peticiones, Señor. En primer lugar, por las familias de la iglesia, que tú bendigas cada familia, Señor, especialmente la familia de mi hermano Gonzalo. Bendice a Gonzalo y Natalia, Señor, en esta situación difícil que les ha tocado vivir, tu presencia los fortalezca. También, Señor, te pedimos por nuestro hermano Francisco Chávez, para que te manifiestes en misericordia en su salud, Señor. Por nuestra hermana María González también, que necesita nuestro apoyo en oración en este día. Oh Señor, intercedemos por ellos, pidiéndote que te manifieste. También, Señor, saliendo de nuestra realidad nacional, nos dirigimos y pensamos en la gente que está sufriendo por el ébola, Señor. Te pedimos que en tu gran misericordia y en el poder que tú tienes, Señor, detengas esa enfermedad, que no pueda seguir siendo transmitida a otras personas. Tú tienes bajo control todas las cosas, Señor. Creemos que tú también puedes controlar esta enfermedad. Por nuestros hermanos que están sufriendo en Irak, Señor. Hay muchos cristianos que están dando su vida por la causa tuya. Y en este momento pedimos por soporte espiritual para ellos, por el soporte económico para ellos, por sus necesidades físicas, emocionales, Señor. Necesidades de toda índole. Bendice cada área de su vida, Señor, de los que llevan tu palabra, de los que están sufriendo por el solo hecho de decir que son cristianos. Te pido, Señor, que tú levantes hombres decididos para poder llevar tu palabra a otros. Y el que lo haga, Señor, tenga la fortaleza que viene de ti. Oh Señor, gracias porque la iglesia puede orar en esta mañana, unida, sabiendo, Señor, de que somos muchos los que estamos intercediendo por nuestros hermanos que sufren. Oh Señor, si aquí también hay alguna petición, la presentamos delante de tu altar y te rogamos, Señor, que tú la respondas. Ayúdanos a ser humildes en nuestras peticiones, que no solo pensemos en ti, en cada uno de nosotros, Señor, sino que pensemos en los demás, en los que sufren, Señor, en los que están sin Cristo, en los que no tienen, Señor, una solución a su problema, sabiendo que la solución es Cristo, Señor, no te quieren aceptar. Oh Señor, abre los ojos de los que están ciegos espiritualmente y haznos a nosotros también llevar la luz de tu Evangelio a donde nos toque ir, donde nos toque relacionarnos, en la universidad, en el trabajo, donde estemos. Nos presentamos como iglesia y presentamos todas estas peticiones en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito a que se pongan de pie y que nos unamos a través de la música, del cántico, a alabar al Señor, a celebrar su amor, su misericordia, celebrar el hecho de que Dios ya no está lejos, allá en el cielo, ni adentro de un arca del pacto, detrás de un velo, sino que el Señor ahora habita en nosotros, somos su templo, porque Dios es un Dios vivo y habita en templos vivos, templos que se alegran, que lloran, que abrazan, templos que se relacionan. Ahí habita el Señor, dentro de nosotros, y todo eso es solo por su gracia, su amor y su misericordia. Así que cantemos con alegría y gozo.
templo, Señor, y sabemos que tenemos tu protección, tu cuidado, tu misericordia, tu perdón. Gracias por tu provisión diaria, Señor. Gracias por proveer a nuestras necesidades en todo momento. Gracias por contestar nuestras oraciones en tu tiempo, Señor. Gracias porque en ese tiempo también tú nos ayudas a esperar y nos enseñas. Queremos elevar nuestras alabanzas y queremos decirte lo hermoso que tú has sido con nosotros. Queremos que tú te goces en medio de nosotros. Queremos todos juntos acá alabar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Amén.
Gracias a ti, Señor, porque por tu gracia, por tu amor, Señor, nosotros nos podemos comunicar contigo, Señor, porque todo lo que hagamos en este mundo, todas nuestras obras, todo lo que podamos hacer en nuestra vida no se compara con lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Quisiéramos agradecerte infinitamente, pero aún así nos quedamos cortos, Señor. Te amamos. Es por tu gracia y tu amor, solo tú eres digno de adoración.
Como parte de nuestra alabanza también está el alabar a través de las ofrendas también. Así que le pido a los hermanos que están encargados de pasar. ¿Pueden tomar asiento? Oremos. Señor amado, te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te pido que bendiga la Dora Alegre, Señor, que nos pueda también dar sabiduría para poder usar esos recursos para la expansión de tu reino en la tierra, Señor. Provee para cada uno, Señor, el pan de cada día, Señor. Muchas gracias. Amén. ¿Cuántos? De la vida de la persona que lo compuso, que en un principio lo hizo como un poema de gratitud y de testimonio de su conversión, y luego más adelante alguien desconocido le puso una melodía y lo transformó en un himno que es de los himnos más populares de la historia del cristianismo moderno. Esa canción fue escrita hace 235 años atrás, o sea, más vieja que Chile, pero sigue siendo vigente porque la gracia del Señor es eterna. Su autor se llamó John Newton, nacido en Inglaterra. Dedicó los primeros años de su vida al comercio de esclavos. Era conocido por ser un tipo blasfemo y sumiso a las autoridades y extremadamente cruel en el trato con los esclavos que comercializaba. Hizo cosas que no merecen ser mencionadas aquí. De hecho, posteriormente él mismo se describió como el peor de los pecadores. Pero un día John Newton tuvo un encuentro con la asombrosa gracia de Dios. Y a partir de ese momento su vida empezó a cambiar. Él se dio cuenta de que la gracia de Dios también alcanzaba para un tipo tan despreciable como él mismo se describía. Este himno John Newton lo escribió para dar testimonio de su conversión, con el cual muchos de nosotros podemos sentirnos identificados. Y hoy es una de las canciones más populares de la historia. La palabra que Newton usó para describir la gracia es amazing, que significa asombroso, algo que impacta, que te deja atónito, que escandaliza, como dicen algunos. Con esa asombrosa gracia, Dios nos dice: no importa lo que hayas hecho, nada podrá cambiar mi amor por ti. Lo dice una y otra vez, cada mañana, cuando se renueva su misericordia. No importa lo que hayas hecho en tu vida, nada podrás cambiar mi amor por ti. Es importante que el encuentro con esta sublime gracia de Dios nos produzca un cambio en nuestras vidas. John Newton fue el autor de más de 70 himnos y se convirtió en un importante activista en favor de la abolición de la esclavitud en Inglaterra y en el mundo. Cantemos, pongamos de pie para cantar ese himno. Señor, que un día
gracia incomparable, Señor. Solo a ti te la debemos, Señor. El motivo por el cual estamos aquí, solo tú eres digno, Señor, de todo el honor, toda la gloria, de que rindamos culto, Señor, a ti. Estamos aquí por tu sacrificio, Señor. Es la única forma que podamos pararnos delante tuyo, Señor. Es a través de Jesucristo, Señor. Gracias por eso. Amén. Gracias a Dios por su gracia. Invitamos al pastor Javier, quien tiene unos avisos que darnos. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Que el Señor nos bendiga mucho. Algunos se han ido integrando en la medida que el servicio ha ido avanzando y seguro no todos han tenido la oportunidad de saludarse. Así es que hagamos un desorden. Cambiemos las bancas. No, eso no lo vamos a hacer. Vamos a desordenarnos un poco y nos vamos a saludar y vamos a dar la bienvenida a quienes están por primera vez. Si no conoce a alguien, abrácelo, abrácela y dele una bienvenida. Muy bien. Algunas noticias, algunos avisos para tomar nota, para tener en cuenta, para estar orando al Señor y para participar, por supuesto, algunas invitaciones. El próximo 5 de septiembre, Alma, el programa del encuentro matrimonial, va a tener su primera reunión de trabajo a las 20 horas. Se reúnen acá todos los que, digamos, no es abierta para los que no han vivido el encuentro matrimonial, pero sí para quienes ya lo han vivido y quieren trabajar, quieren colaborar. Así es que el próximo viernes 5 de septiembre, a las 20 horas, todos los que han vivido encuentro matrimonial y quieren ponerse a disposición de la organización de este nuevo encuentro, vengan y participen, súmense. El sábado 6 de septiembre, a las 10:30 de la mañana, la Pastoral de Jóvenes organiza un taller de técnicas de estudio. Un taller de técnicas de estudio. ¿A quién no le ha pasado alguna vez, no? Pero la Pastoral de Jóvenes tiene la solución. Bueno, si Homero trabaja en una planta nuclear, ¿cómo no? Seguro pasó por el curso de taller de técnicas de estudio. Pastor Ricardo me dice, es abierto para padres e hijos, no solo para los estudiantes, sino también para quienes quieren apoyar a los estudiantes. Un taller abierto, así es que estamos cordialmente invitados. Gracias a la Pastoral de Jóvenes por organizar estas cosas. Nosotros creemos que vivir en el reino de Dios es vivir en la sociedad completa, lo hemos dicho muchas veces, y nuestros estudios, nuestro trabajo son espacios donde también hacemos presencia del reino de Dios. Así que tenemos que preocuparnos de nuestra participación en todas las áreas en las que participamos como ciudadanos, ¿no? Bien, invitados entonces al taller de técnicas de estudio. Y el domingo, el día siguiente, tenemos el almuerzo multicultural. El departamento de misiones de nuestra iglesia local está organizando este almuerzo. Cada vez nos volvemos más multiculturales. Me hacían notar que dentro de nuestro grupo de canto de hoy, ¿qué teníamos?
teníamos un brasileño, teníamos un ecuatoriano, están amenazando los ecuatorianos allá, teníamos quien dirigía, Daisy, peruana, pololos de brasileños no cuentan, son chilenos nomás, así que no, y los chilenos que estaban ahí presentes, ¿no? Y claro, esto es reflejo, la iglesia es reflejo de la sociedad. Somos una extracción de lo que es la sociedad, ¿no? Así es que, bueno, cada vez somos más multiculturales y el Departamento de Misiones quiere entonces hacer un almuerzo multicultural. Y están todos invitados, las inscripciones son al terminar la reunión en el hall de la iglesia. Un aviso más, o un par de avisos más. El 14 de septiembre, el domingo 14 de septiembre, se inician las clases de bautismo. Nosotros creemos en dos ordenanzas del Señor, que son ceremonias que celebramos como portadoras de un sentido mucho más profundo que la ceremonia misma. Una es la Santa Cena y otra es el bautismo. Y entonces el bautismo es una ceremonia en la que se participa, según nuestra creencia, voluntariamente, como una expresión visible de una fe invisible. Creo y por eso participo bautizándome e integrándome a la comunidad de fe para empezar a servir entre mis hermanos. Eso es el bautismo. Pero quienes quieren saber de qué se trata, cómo bautizarse, por qué bautizarse, quienes quieren estudiar esto incluso sin compromiso, solo para saber, los cursos del bautismo comienzan el domingo 14 de septiembre y también las inscripciones pueden ser a la salida. Ayer tuvimos dos actividades en las que participamos como iglesia, son varias, dos que quisiéramos destacar porque no son habituales. Una es que nuestro coro estuvo colaborando en la iglesia hermana de Maipú. Y como los rumores corren rápido, ¿se portaron mal? No. Dicen que estuvo precioso. Los que asistieron, lo que corrió, lo que salió, es que fue realmente precioso y fue una bendición. Y qué bueno que como iglesia, a través de estos embajadores, ¿no?, podamos también servir a nuestros hermanos en otras comunidades, en otras iglesias, y servirlos de esta manera. Así es que felicidades al coro, felicidades a su equipo directivo, a sus coordinadores, a los coralistas mismos, porque además creo que fue muy esforzado, cada uno tuvo que ver cómo llegaba y finalmente llegaron y sirvieron al Señor. Así es que gracias por este servicio que hacen a nuestras iglesias hermanas. Que Dios los bendiga mucho. Fue precioso, dicen, ¿no? Y también aquí en la iglesia, la pastoral de jóvenes tenía el experimento Marcos. Sí, eso hacían ayer también. No hubo fotos porque ustedes mismos lo prohibieron, entonces no puedo mostrar. Estuvo precioso. Los que estuvimos acá disfrutamos, fue un momento muy, muy especial, de una forma de comunicación de la palabra de Dios a través de las artes, ¿no? A través de estas artes impactantes, fue impactante. Fue muy lindo y entiendo que hoy van a participar en la iglesia de Quilicura. Así es que bueno, a las 4 de la tarde en la iglesia de Quilicura. Así es que hay que estar orando al Señor para que sea de tanta bendición allá como fue acá. Es muy lindo abrir el espacio para que personas de nuestra iglesia y también de otras iglesias, porque el GBU también estaba participando en esto, puedan a través de esto comunicar el mensaje en el lenguaje de la cultura, en el lenguaje de las artes. Así es que fue un tiempo muy precioso. Estemos orando hoy a las 4 de la tarde, entonces van a estar en la iglesia hija, nuestra iglesia hija de Quilicura. Y estuvo con nosotros también ayer, para este evento que se hizo acá en la Pastoral de Jóvenes, acompañándonos el pastor Rudy Jara, pastor de la iglesia de Talca, compartió ayer la palabra del Señor, compartió la palabra del Señor en el primer servicio. Para terminar de explotarlo, lo vamos a dejar acá, pastor Rudy, que el Señor te bendiga
y nosotros nos vamos a quedar con el pastor escuchando la palabra del Señor también. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Ha sido una bendición compartir el día de ayer con los jóvenes, hoy día con la iglesia en la mañana, y compartir la palabra también con ustedes en este segundo culto. Fue un lindo día ayer, donde también pude compartir con varios que conozco, amigos que conozco que están viviendo acá en Santiago, así que fue un lindo tiempo. Gracias al Señor por eso. Le voy a invitar, vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde ya, en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Desde el verso 11 en adelante. Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. Dice así: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí que perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el vestido mejor y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la libertad que tenemos, Señor, de abrir la Biblia y escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que a través de tu santa palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, hables a nuestro corazón de acuerdo a nuestra necesidad. Que tu Espíritu Santo alumbre en nuestra vida, en nuestra mente y corazón, esta palabra, Señor, de gracia, de misericordia y de amor sobre cada uno de los que estamos presentes, Señor. Queremos con humildad y con sencillez escuchar tu voz, Señor, y dejar que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una de las parábolas, o la parábola más
hermosa dicha por Jesús. Es una parábola que está llena de colores, llena de matices, llena de emociones, desde la rabia, la ira, el enojo, la tristeza, la angustia, hasta un final gozo y felicidad en aquella fiesta que el padre realiza cuando su hijo menor regresa. Y toda parábola siempre responde a una pregunta, una inquietud, una situación que se ha generado cuando Jesús está entregando sus enseñanzas, y esta no es la excepción. Jesús va a entregar, a compartir 3 parábolas, siendo la parábola del hijo pródigo la tercera de esta serie. La primera de ellas, ustedes conocen, es la parábola de la oveja perdida, luego de la moneda perdida, y finalmente esta que acabamos de leer, y que la mayoría de las Biblias titulan como el hijo pródigo. Pero para ver por qué es que Jesús comienza a enseñar esta parábola o estas 3 parábolas, tenemos que ir por favor al verso 1 del capítulo 15. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: éste los pecadores recibe y con ellos come. Esta actitud de los fariseos y escribas frente al hecho de que Jesús recibía a publicanos y a pecadores es lo que hace que Jesús comience a enseñar a través de estas 3 parábolas. Las 2 primeras parábolas, que no las vamos a ver, enfatizan el hecho de aquel que va en busca de lo perdido, que mueve montañas, va por el cielo, tierra, buscando lo perdido, la oveja perdida o la moneda perdida. La parábola del hijo pródigo, llamada del hijo pródigo, es distinta, porque va a presentar el otro lado, va a presentar el lado de la reacción de aquello que es buscado. ¿Cómo aquello que es buscado reacciona cuando es encontrado? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo que ocurre en el corazón, especialmente de este hijo menor? Veamos por favor la parábola entonces. Volvamos al verso que comenzamos leyendo, el verso 11, desde el 11 hasta el verso 32. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Usted sabe que las herencias se entregan cuando una persona muere, ¿cierto? La persona, el padre de familia, deja un testamento donde establece lo que van a heredar sus hijos, ¿cierto? Entonces es necesario que que el padre esté muerto para que los hijos hereden aquello que les corresponde y que era de su padre. Esta petición, aunque no es excepcional en la época, sí es extraña. Y está diciendo y está mostrando algo que hay en el corazón de este hijo menor. Este hijo menor está diciendo abiertamente que él prefiere que su padre esté muerto. No le interesa la relación con su padre, no le interesa el padre, no le interesa la persona del padre. Lo que a él le interesa son los bienes del padre, las riquezas del padre, y a él bien le parecería que el padre estuviera muerto, y tal vez quizás cuántos años pasaron donde él estuvo incubando esta idea de quedar con la herencia del padre, y el padre nunca moría, un viejo roble, hasta que el momento se decide y le dice: ¿sabes, padre? Entrégame la parte de mis bienes que me corresponde. Y era estar deseando claramente que el padre estuviera muerto. Cuando los fariseos y escribas escuchan la petición de este hombre, de este hijo menor, claramente se escandalizaron. ¿Cómo puede este hombre, este joven, desear que su padre esté muerto? Ellos entendieron perfectamente esa idea. Yo me imagino a los fariseos con los dientes ya chirriando, ya a punto de tomar las piedras, y si tuvieran al hijo menor enfrente, apedrearlo inmediatamente por tal deshonra a aquel padre. Pero fíjese lo que continúa diciendo el relato de la parábola de Jesús. Dice que el padre, dice acerca del padre: y les repartió los bienes. Más sorprendente que la petición del hijo menor es la reacción de este padre. El padre, en lugar de reaccionar enérgicamente
y severamente y reprender al hijo por lo que está pidiendo, accede. Fíjese que dice, y les repartió los bienes. El padre estaba obligado que si entregaba la herencia al menor, tenía que también entregársela al mayor. Dice que les repartió. Y según lo que era la costumbre, el hijo mayor debía recibir 2/3 de la herencia y este hijo menor 1/3 de la herencia. Por lo tanto, tenía que entregar, despojarse de lo que era de él en vida, desprenderse de sus posesiones, de lo que había sido la herencia también de su familia, lo que él había trabajado, y ahora repartirlo en esta proporción a sus 2 hijos. Y les repartió los bienes. El pasaje continúa diciendo, y no muchos días tomó los bienes y se fue a una provincia apartada el hijo menor. No muchos días, no dice semanas, meses, dice días. Obviamente el hijo menor no podía tomar las tierras, ¿cierto?, los árboles, el ganado, lo que fuera la riqueza de este padre de familia, este patriarca, de este terrateniente. Tenía que reducir esos terrenos, esas posesiones, en dinero, en efectivo. Cuando dice el pasaje que no muchos días se fue, juntó todo lo que tenía y se fue, indica claramente que él vendió rápidamente, se deshizo de las posesiones materiales, de la tierra, del ganado, de lo que fuera, y lo vendió. Cuando uno está vendiendo algo por apuro, ¿cierto? ¿Qué hace para venderlo rápido? Lo vende a un bajo costo. O sea, este joven no valoraba las riquezas en lo más mínimo. Vendió a un costo bajísimo, debió vender, suponemos, para poder rápidamente, en pocos días, tomar todo lo que tenía e irse a una provincia, dice el pasaje, apartada. Esto es una provincia apartada, es lejos de la tierra de sus antepasados, lejos de la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel, lejos, una provincia lejana. Él necesitaba estar lejos del ojo de su padre, de la vista de su familia, para vivir la vida que quería vivir perdidamente. Esto de vivir apartadamente indica varias cosas, y dentro de ello la libertad que él desea experimentar, y junto a su padre no la experimentaba, o no quería. Esta vida que comenzaría a llevar tenía que ser lejos del padre en una provincia apartada. Pero no solamente quiere libertad al vivir en una provincia apartada, sino que con irse a este lugar lejano también está despreciando la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel. Imagínense en la mente de los fariseos y los escribas lo que está dibujando el Señor a través de la figura del hermano menor. Este hombre realmente es pecador. Este hombre realmente es un insolente. Deshonra al Padre, desprecia nuestra tierra, va a despilfarrar toda la fortuna, ya lo comenzó a hacer vendiendo barato. El pasaje continúa diciendo que allí, en esa tierra lejana, desperdició los bienes viviendo perdidamente. Lo que ya era malo se pone todavía peor. No fue a la provincia para invertir, para seguir trabajando independiente, poner su propio negocio, su propia empresa. Él fue a despilfarrar lo que el padre había ganado y lo que el padre tenía por herencia para él. Y de aquí el nombre de la mayoría de los títulos en la Biblia, el hijo pródigo. A veces uno piensa, pródigo, el hijo perdido, el hijo pecador. Pero pródigo significa que gasta, que derrocha, que se desprende desmedidamente. Se desprende desmedidamente. Entonces el hijo que derrocha, que se desprende desmedidamente, sin medir, bota abundantemente y sin medida. De allí viene el título que la mayoría de nuestras Biblias tienen. Y continúa diciendo el pasaje, viviendo perdidamente, sin límites morales. A veces nosotros tenemos esta idea de que las personas caen en pecado, ¿cierto? Y como que buscamos limpiarnos las manos, de repente caímos, nos tentaron, o el enemigo, Satanás, nos impulsó a pecar para librarnos de nuestra responsabilidad. El pasaje describe que este hombre voluntariamente, conscientemente, se metió de cabeza en el pecado. Su intención era pecar. Su intención era vivir perdidamente, su intención era dar rienda suelta a sus deseos.
experimentar con todos aquellos placeres que no había experimentado. Este hombre, en la mente de los fariseos y escribas que están escuchando a Jesús, no puede ser más pecador. Jesús no ha podido describir un pecador más grande que el que está describiendo en el hijo menor. Y los fariseos y escribas lo están entendiendo perfectamente bien. Este hombre ha quebrantado todo el decálogo. No hay mandamiento que no haya quebrantado. Incluso se ha transformado en alguien que desprecia al propio pueblo yéndose a una provincia apartada. Imagínense a los fariseos, la actitud que debieron haber tenido, el enojo que debieron estar incubando hacia este hijo menor que aunque no lo veían, pero ya en su mente era digno de ser apedreado, de ser muerto. Y el pasaje continúa diciendo, Jesús continúa describiendo que hubo una hambre, por la providencia divina hubo un hambre en ese lugar, Dios lo permite, hubo escasez, y este hombre ya había consumido todo lo que tenía, no tenía absolutamente nada, había despilfarrado las riquezas que tenía. Entonces, con hambre, con necesidad, abandonado, los amigos ya no estaban, se fue, dice el pasaje, entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En el pueblo de Dios, en los judíos, no apacentaban cerdos. Claramente el pasaje muestra que está en una tierra extranjera, lejana. Imagínese el gesto de asco, de repulsión en la cara de los fariseos y los escribas al escuchar que este pecador cae más bajo todavía y ahora se contamina apacentando cerdos. Este hombre no tiene remedio. Para los fariseos, para los escribas, este hijo menor que Jesús está describiendo en la parábola es un perdido sin remedio. Está irremediablemente perdido. Ya no hay piedras. Este hombre está cayendo en un precipicio, está cayendo en un abismo del que no va a salir jamás. Para el fariseo, para los judíos, este pecador está irremediablemente perdido. Dice el pasaje, continúa diciendo que en un momento él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Eso es asqueroso incluso hasta para nosotros, ¿cierto? Claro. Pero volviendo en sí, recapacitando, en algún punto de su vida, de lo bajo que había caído, se dio cuenta lo arruinada que estaba su vida, lo miserable que estaba su vida, producto del pecado. Cuando dice el pasaje que él volvió en sí, es que él recapacitó, él se dio cuenta de su condición, se dio cuenta de que su pecado había hecho estragos en su vida, que ya no daba más, no daba más. Su miseria, su hambre, su soledad, su falta de paz en el corazón, su agonía interna, emocionalmente este hombre también debió estar acabado, producto del pecado. Pero volvió en sí, se dio cuenta de su condición y pensó, voy donde mi padre, iré donde mi padre. Este hombre tenía una idea de que su padre lo podía perdonar, pero fíjese la idea, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce su pecado, se ha dado cuenta de su condición, pero también está reconociendo su pecado, que es su pecado el que lo llevó a aquello. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En esa petición, el hijo menor deja entrever que aunque cree que el padre lo perdonará, él tiene que ganarse ese perdón. El hijo menor, cuando le dice, hazme como uno de tus jornaleros, está diciéndole, Padre, perdóname, pequé, recíbeme en tu casa, pero yo te lo voy a pagar, yo algo tengo que hacer, yo voy a trabajar el resto de mi vida como un jornalero para pagarte, para ganarme tu favor, para ganarme tu provisión, para ganarme la comida. En algo concordaban los fariseos y escribas con este hijo menor. La gracia, la misericordia de Dios está solamente para aquellos que la pueden alcanzar con sus obras. Es necesario hacer algo. Pero de seguro para los fariseos y escribas, este hombre
aunque trabajara el resto de su vida, nunca iba a pagar ni se iba a ganar el favor, la misericordia del Padre. Ahora, por otro lado, los fariseos y escribas pensaban que ellos sí, que ellos de alguna manera se habían ganado el favor de Dios. Y recuerda que toda esta parábola surge porque a Jesús se acercan publicanos y pecadores. En el capítulo 18 de Lucas vemos a uno de los sacerdotes orando y diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy como este publicano. Yo oro, ayuno, doy diezmo a todo lo que tengo. Los fariseos sí creían que Dios obraba misericordia, pero creían que ellos tenían que hacer algo y ellos tenían los méritos para ser perdonados. Pero este hombre, el hijo menor, había caído tan bajo que ni siquiera tenía la posibilidad de pagar por aquello. Este hijo menor ha mostrado a Jesús está lejos, claramente, del Padre, arruinado por su pecado. Su pecado lo tiene en esa condición. Pero él recapacita y va donde el Padre. Dice: entonces se levantó, fue a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Qué cara dura, qué desvergonzado debieron haber pensado los fariseos y escribas. Luego debieron haber pensado inmediatamente: cuando el Padre lo vea, cuando lo vea acercarse, hará lo que corresponde y le dará lo que ese hijo merece, lo que la Escritura dice. Ahora sí que el Padre va a actuar como debió. Falló al principio, le repartió la herencia, pero seguro que ahora no va a fallar. Va a ser como la Escritura dice. Busque por favor en su Biblia Deuteronomio capítulo 21, verso 18. La Escritura dice en Deuteronomio 21:18: si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que ni aun castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomarán, lo llevarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Los fariseos pensaron: cuando el hijo se acerque y el padre lo vea, ahora sí, el padre va a tomar al hijo, lo va a llevar a los ancianos de la ciudad y, como dice la ley, lo van a apedrear, porque es alguien que ha deshonrado a su padre, ha deshonrado a la nación, ha deshonrado a Dios, ha quebrantado todos los mandamientos y merece ser apedreado. Pero en contra de eso, la reacción del Padre es tremendamente distinta. Dicen que el Padre, cuando lo vio de lejos, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esta reacción del Padre frente al hijo menor es incomprensible para los fariseos y escribas. Yo me imagino tomándose los cabellos, que ya se rasgaban las ropas, porque el padre, en lugar de pagar con el justo castigo que merecía el hijo, lo abraza, lo besa, se ensucia con la suciedad que traía en su vestimenta, en sus harapos, el hijo menor, y además de todo esto corre. Los niños corren, pero un patriarca, un padre de familia, para hacer eso tiene que levantarse sus vestidos, enseñar las piernas y correr, y eso es vergonzoso. No cabía en la mente de los fariseos y los escribas que este padre, luego de toda la tristeza, el dolor, la vergüenza producto del accionar de su hijo menor, ahora acarrea sobre sí más vergüenza todavía. Ensucia su ropa al abrazar al hijo, muestra las piernas acarreando más vergüenza sobre sí para estrechar a este hijo en un abrazo y en un beso. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el vestido mejor, vestidlo y el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. El hijo le dice, llega, se arrodilla, seguramente le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros, te voy a pagar por lo que hice.
el padre, sin considerar esta idea del hijo, le dice a sus siervos, a sus criados: báñenlo, quítenle toda la suciedad, toda la inmundicia, pónganle un vestido nuevo, quítenle esos harapos, colóquenle un anillo, colóquenle un calzado en los pies, devuélvale la dignidad que él tiene como hijo mío, devuélvale la autoridad que tiene como hijo mío. Imagínense la mente, en la mente del fariseo y los escribas. Este amor del Padre es incomprensible. Y algunos han titulado o han hablado que esta parábola mejor debería llamarse el Padre amoroso o el Padre pródigo en amor. Porque Él, el Padre, ha derrochado, se ha desprendido ampliamente en amor y ha provisto todo lo necesario para restituir a este hijo, perdonarlo y darle una nueva vida a su lado. El hijo no lo merece, pero el Padre gratuitamente, movido a misericordia, lo perdona al ver el arrepentimiento, al ver que su hijo vuelve a él. Lo viste, lo calza y coloca niño en sus dedos y dice: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Este padre no mide en gastos, ama sin medida, derrocha amor, derrocha para proveer todo lo que su hijo necesite para ser restituido. Jesús le está diciendo a los fariseos y escribas: miren, ¿saben? Todo lo que ustedes piensan es la gracia y el amor de Dios, está equivocado. Ustedes no necesitan hacer algo para ganarse el favor de Dios. Dios es amplio en perdonar, es amplio en misericordia, espera que reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos y volvamos a Él para refugiarnos en su perdón y en su gracia. Esa idea que los fariseos tenían de que tenían que hacer algo para ganarse el favor de Dios estaba errada y completamente equivocada. Pero la historia no termina ahí. Mismo capítulo 15, verso 25, dice que el hijo mayor estaba en el campo y al regresar cerca de la casa oyó la música y las danzas. Note que los dos hijos regresan a la casa. El hijo menor regresa de una vida perdida y el hijo mayor regresa del otro sentido. Está en el campo, también regresa a la casa, pero él está trabajando. El hijo mayor está haciendo lo que tiene que hacer. Está trabajando laboriosamente, cumple con sus responsabilidades, le sirve al padre, un arduo día de trabajo. Es diametralmente opuesto, aparentemente, al hijo menor, a su hermano menor. Por lo tanto, los dos están regresando a casa en el pasaje, en la parábola que el Señor está relatando. Él no era un perezoso, no era un irresponsable, él estaba haciendo lo que se esperaba estuviera haciendo, estaba haciendo lo correcto, viviendo una vida correcta, viviendo una vida buena en la casa de su padre. Pero él, cuando oyó que la fiesta era por causa de que su hermano menor había regresado, se enojó. Dice el pasaje: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Creo que en este punto nosotros entendemos la rabia del hijo mayor. Eso nosotros también nos preguntamos tal vez, o decimos: pero ¿cómo? Este responsable, buen hijo, trabajador, este otro que despilfarró, cayó en pecado, lo más bajo es recibido. Él se enojó. Y claramente también estaban enojados los fariseos a este punto, ya no con el hijo menor, sino con la actitud del padre. El hijo mayor también se enoja con el padre por el hecho de perdonar al hijo menor y recibirlo con esta fiesta. Y le continúa diciendo el hijo mayor al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Aquí queda al descubierto el corazón del hijo mayor. Nunca te he desobedecido. He vivido una vida recta, responsable. He sido un buen hijo. He vivido bien. He hecho las cosas como se tienen que hacer. Y este otro, tu hijo, ¿lo recibes así?
Y yo que viví una vida recta sin desobedecerte jamás, no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hijo mayor cree que él se merece el favor del padre. Él cree que él se merece, por su conducta, por su responsabilidad, por su conducta intachable, que nunca le ha desobedecido al padre, se merece el favor del padre. El hijo mayor está tan lejos del corazón del padre como lo estuvo el hijo menor cuando estaba perdido en su pecado. El hijo mayor tampoco conoce al padre, ni conoce la misericordia. Tampoco conoce al padre con el que está viviendo, no conoce su amor. Cree que debe hacer algo para ganarse su favor, ganarse su cuidado, ganarse su protección, y él cree que se la ha ganado. El hijo mayor es una clara representación de los fariseos y escribas de la época. Y el hijo menor es una clara representación de los publicanos y pecadores que eran criticados por los fariseos. El Padre claramente es Dios para nosotros, que acepta al pecador, por muy oscuro, como escuchamos delante del testimonio de la canción Sublime Gracia, por muy oscuro, por muy bajo que sea el pecado, Dios está dispuesto a perdonar. Si hay un reconocer como el hijo menor la condición de pecado, si hay un arrepentimiento de aquello y hay una búsqueda del perdón del Padre. El Padre extiende a través de su sola gracia, misericordia y amor, perdón gratuito. Pero el hijo mayor no lo entendía. Y hoy día hay muchos que pueden estar pensando que su pecado es tan oscuro, es tan bajo, es tan corrupto, he hecho tantas cosas malas, que Dios nunca me va a perdonar. Tengo que hacer algo para que Dios me perdone. Te lo pagaré, ser un jornalero. Otros están en el otro lado, son los dos extremos. No, yo estoy bien con Dios, porque he sido un buen padre, he sido una buena madre, vivo una vida correcta, no le hago mal a nadie, soy intachable, hago el bien, ayudo a mi prójimo. Así que Dios debe estar bien conmigo y yo bien con Dios. En la parábola Jesús está diciendo que nada de eso importa. Por más oscuro, vil, bajo que sea el pecado, Dios perdona a aquel que se arrepiente y vuelve a buscar refugio en su perdón y en su gracia. Pero también tenemos que arrepentirnos. Jesús está redefiniendo lo que es el pecado. Está diciendo que pecado no es solamente lo malo, lo oscuro, lo bajo. Está diciendo también que pecado es mis buenas obras, cuando yo las coloco como la medida para que Dios me acepte. Pecado también es autojustificarme y decir, yo soy un buen padre, buena persona, buen ciudadano, así que yo estoy bien con Dios por lo que yo hago y por lo que yo soy. Es necesario también arrepentirse de eso. El padre invitó insistentemente al hijo mayor para que entrase en la fiesta. Entrar en la fiesta significaba reconocer la gracia del Padre, la misericordia gratuita. Hijo, no necesitas trabajar, no necesitas demostrarme ni hacer nada para ganarte mi favor, yo soy tu Padre. Jesucristo, cuando termina la parábola, la termina y parece que la parábola quedará inconclusa, ¿verdad? No sabemos qué pasó con el hijo menor. ¿Entró en la fiesta? ¿No entró en la fiesta? ¿Se unió a la celebración de la gracia, el perdón, el amor, la misericordia del Padre? ¿O no fue capaz de reconocerla? Siguió insistiendo en su propia justicia, en su propia bondad, y no en la gracia y el amor incondicional del Padre. No lo dice. Pero hay un final. Hay un final. Encendido en su rabia, en su ira, en su enojo en contra del Padre, y sin lograr entender la misericordia y el favor inmerecido mostrado hacia el hermano menor, sintiéndose completamente incómodo, molesto con la idea de que sus buenas obras no le han servido para ser aceptado, el Padre lo acepta gratuitamente. El hijo menor, fuera de la fiesta,
toma un madero, comienza a dar golpes al padre, comienza a golpearlo incansablemente con una furia y una rabia incontrolable, hasta que el padre comienza a sangrar profusamente. Lo deja abandonado hasta que el padre muere desangrado, solo. Te me dirá, pastor, ¿y eso dónde dice la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Jesús termina la parábola inconclusa, pero recuerde que la parábola está dirigida a fariseos y escribas. Los fariseos y escribas son los hermanos mayores de la parábola. En la parábola los hermanos mayores nunca entraron en la fiesta, o parece que no entraron. En la vida real, unos cuantos meses después, estos hijos mayores, fariseos y escribas, tomaron a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo crucificaron, sin entender la misericordia y la gracia de Él, sin entender que esta gracia es inmerecida, sin entender que ellos no pueden hacer nada para ganarse el favor. Y lo dejaron morir desangrado en una cruz, en la muerte más vergonzosa y humillante que pueda haber existido jamás. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. ¿Recuerda lo que decía Deuteronomio? El hijo menor, que tenía que ocurrir con él, tenían que juzgarlo culpable, apedrearlo y que muriera. Jesucristo decidió tomar ese castigo por nosotros, en nuestro lugar. Él decidió tomar el castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado. Él decidió morir en la cruz para darnos salvación y vida eterna de forma gratuita. Tú no lo mereces, yo no lo merezco. Pero el regalo más grande que Dios está extendiendo a la humanidad a través de Jesucristo, su Hijo amado, es salvación, vida eterna. El pasaje dice, mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo, luego de que fue perdonado. El regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es salvación y vida eterna. Y por más oscuro, bajo, corrupto que sea el pecado que puedas cargar, Dios te quiere perdonar. Su gracia cubre ese pecado que tú piensas es imperdonable. Pero es necesario el arrepentimiento, la confesión de nuestra condición y buscar el perdón gratuito de Dios sin que medie otra cosa más que su favor y su gracia. Tal vez lo que nosotros tenemos que arrepentirnos hoy en día es de nuestra propia justicia, creer que algo estoy haciendo para ganar el favor de Dios. Déjeme decirle que la Escritura enseña que no. Dios le perdona, Dios le acepta y le ama como un regalo inmerecido a través de Jesucristo que usted debe recibir por fe y nada más. Nada de lo que haga podrá pagar nunca por la aceptación, el amor y el favor de Dios. Este hijo mayor no conocía el amor del Padre. Le servía, trabajaba, era obediente, pero no le amaba de verdad, porque no había conocido el amor de Dios, del Padre realmente. Cuando buscamos nosotros servir a Dios para ganarnos su amor, es que no hemos conocido el amor de Él hacia nosotros, en primer lugar. Y eso es algo de lo cual también nosotros debemos arrepentirnos. Jesús ha mostrado que la gracia y el favor de Dios es gratuito para todo aquel que se arrepiente y busca refugio en su gracia y misericordia. Y ha enseñado que el pecado tiene dos extremos: el pecado abiertamente practicado, pero también la autojustificación por nuestras obras, el creer que algo puedo hacer para ganarme el favor de Dios. Puede que usted esté en alguno de esos dos extremos o en un lugar intermedio. En el nombre de Jesucristo quiero invitarlo hoy día a recibir el perdón de Dios. No importa el pecado que hayas hecho, si te arrepientes y buscas perdón en Jesucristo, el perdón gratuito, Él te va a perdonar. Si por otro lado has vivido durante un tiempo refugiándote en tus propias obras para ser aceptado por Dios, Dios también nos enseña hoy día que tenemos que renunciar a eso. Renunciar tal vez a la religión. La religión toma esa forma, la forma de las obras, una práctica religiosa que es la que me resguarda, me mantiene a cuentas con Dios. La aceptación de Dios es solamente a través de Cristo, de manera gratuita. No lo merecemos,
pero ahí está, para que en arrepentimiento y por fe la aceptemos. Le invito a orar. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque hemos cantado en este día de tu misericordia y de tu gracia infinita por nosotros, Señor, pero en tu palabra reluce, nos alumbra, nos lleva a conocerte, Señor, más profundamente y a ver más profundamente tu corazón, pero también nuestro corazón como seres humanos, Señor. Yo te pido, Padre, que a través de tu palabra expuesta hoy día y de tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor, tú hables a nuestro corazón. Señor, alguna respuesta debe generar, Señor, ver tu corazón, tu gracia, tu perdón y luego ver nuestro corazón. Si ya somos tus hijos, si ya hemos regresado a casa, celebrar, gozarnos, glorificarte, alabarte, adorarte por lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Pero si estamos en el extremo del hijo menor, hoy día buscar tu perdón, Señor, por nuestros pecados. Entender que el pecado trae consecuencias, miseria, angustia, dolor, destrucción, y que nos mantiene lejos de ti, Señor. Pero que en tu infinita gracia y misericordia tú perdonas cuando en arrepentimiento genuino buscamos por fe el perdón de pecados que a través de Jesucristo nos has ofrecido, Señor. Obra en los corazones hoy en día, Señor, de aquellos que creen que tú nunca perdonarías sus pecados, o de aquellos que creen que algo deben cambiar primero, algo deben hacer para que tú les perdones, Señor. Que vean tu amor a través de Cristo y tu perdón, que no merecemos, pero que ahí está, Señor, por fe. Señor, si hemos vivido una vida de religión, de moral estricta, como una forma de agradarte a ti, de ganarnos tu favor, también es tiempo de arrepentirse, entendemos, Señor. Y entrar a la fiesta donde se celebra tu gracia, tu misericordia y tu perdón gratuito por nosotros, Señor. Bendice los corazones de cada uno de los que estamos presentes en esta tarde. Que la luz de tu gracia, de tu misericordia, de la salvación en Jesucristo, alumbre los corazones, Señor, para salvación, para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Porque por su gracia y por su amor
palabras gracia y amor son grandes y uno no las logra entender ni las logra comprender. Yo salí un momento de aquí porque me llamaron porque había que orar por una persona. Esa persona había recibido al Señor porque pasando por aquí iba a otro lado y dijo, voy a pasar. Y alguien le habló y está en problemas, así que su nombre es Norca. Oremos por ella. Ella necesita del Señor, necesitaba del Señor y lo único que quería era decir gracias porque me he ido con nueva vida. Se iba gozosa, pero es una persona. La parábola dice que lo que se había perdido hicieron fiesta porque había sido encontrado. Ella encontró la salvación. Oremos por ella en este momento. Damos gracias a Dios por esa oportunidad que el Señor nos da de escuchar. No sabemos cómo, pero la señora escuchó la música y pasó. Señor, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor y tu gracia. Señor, sabemos que no somos nosotros. Eres tú, Espíritu Santo, el que está moviendo nuestros corazones. Y no solamente aquí, donde estamos, sino que en todo lugar. Tú estás convenciendo a cada uno de los que necesitan de ti. Gracias, Señor, porque necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu perdón, necesitamos de tu amor durante esta semana. Necesitamos, Señor, impactar las vidas de otros. Gracias por tu amor y porque tú serás con nosotros durante esta semana. Gracias por esa persona que ha recibido de Jesús. Gracias por Norca, gracias por su vida. Oramos por ella, Señor, para que en el camino tú le sigas bendiciendo, tú la sigas ayudando. Espíritu Santo, convéncela, habla para que no esté sola, para que sienta que tú estás con ella, para que tú estés, Señor, hablando a su vida, cambiando su vida, como lo hiciste con nosotros. Señor, gracias por esa persona que ha conocido de ti. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, oramos por todas nuestras actividades en la semana, para que podamos ser testigos fieles, Señor, de Cristo, y llevar esta gracia y este amor a otros que no te conocen. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. El pastor Rudy, despídase de él, salúdelo. Si no lo conoce, ahí preséntase con él. Bendiciones y que tenga una buena semana. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga.